Hola, ¿cómo están? Hola, feliz día. ¿Cómo están? Hola, Lau. ¿En qué andan? ¿Ya pudieron ver sus miedos? No, no, de eso no se habla, de eso no se habla. Miren, ya estoy grabando, muy bien. ¿Hay alguna que quiera compartir algo mientras unos minutitos? Así esperamos a sus compañeras, sus compañeros que se conecten. ¿No? Bueno, muy bien. No hay preguntas, entonces. No hay nada que quieran comentar, nada que quieran saber. Así, muy bien. Aprovechan para acomodarse. Bueno, miren, hoy vamos a ver, ¿sí? Vamos a leer cuáles son los conceptos generales del miedo, cómo es que empiezan a manifestarse en el cuerpo y cuáles son los remedios que nos deja Bach para poder colaborar con esta emoción, ¿sí? Nosotros vamos a ver que hay distintas maneras de manifestar el miedo a nivel emocional. Habíamos dicho que, por ejemplo, una era los miedos conocidos, la otra era a un miedo que no sé qué, pero sé que me da miedo, ¿sí? Al miedo a que le pase algo a la familia, teníamos el miedo a perder el control y teníamos un pánico después. Entonces, esto es muy interesante de que nosotros lo podamos desarmar, porque volvemos a decir que de esta emoción se desencadena todos los demás problemas que nosotros tenemos a nivel emocional y físico. De hecho, Bach plantea, ahora lo vamos a leer, que, que para poder revertir la emoción del miedo, el humano debería activar la benevolencia, es decir, la compasión hacia todos los seres, porque el miedo, como bien dijimos, tiene que ver con una sensación de ataque y de defensa continua en un sistema, ¿sí? El miedo activa la creencia en los daños, activa la creencia en la enfermedad, activa la creencia en la muerte, ¿sí? En los procesos emocionales que a lo mejor a nosotros nos hacen llegar a la crisis, ahí está el miedo. Entonces, hola, no puedo activar el micrófono de la otra clase, no te permite. Hola, Nilda, ¿dónde estás? Ahí estás. Hola, Nilda. No te permite porque yo tengo la opción de silenciarlo. A ver, ¿querés decir algo? Abrilo, a ver, si ahora te deja. Ahí te debería dejar, porque yo ya... Hola, Hola, ahí te hola, escuchamos. ¿Cómo estás? sí, bien, bien, siempre quiero saludar y no toco micrófono y nunca, y digo yo, ay, no me escucha. Sí, es que Quería nosotros... saludar, recién me conecto. Ah, bueno, Nilda, hola, feliz día. Gracias, Sí, nosotros gracias, tenemos gracias. la opción de cancelar el audio porque a veces por ahí estamos explicando algo y sin querer se abre el micrófono, ¿viste? Y se escuchan los ruidos de la casa, del perro ladrando. Bueno, acá yo no me puedo silenciar, pero a veces se escuchan los vecinos que están trabajando en una construcción. Se escuchan Claro, martillazos. estamos, Así que, pero es por eso, ¿sí? Siempre nosotros damos el espacio a que puedan preguntar, siempre decimos si quieren preguntar algo, abran el micrófono y ahí les damos la opción, ¿sí? bien, bien, dale, gracias. Ahí está. Bueno, entonces, no sé por dónde iba, así que vamos a empezar a leer el miedo, ¿sí? Ah, ya me acordé. Los procesos de cansancio, de fatiga, ¿sí? Eh, y muchas patologías en los riñones y en el hígado tienen que ver con procesos de miedo, ¿sí? Entonces, el miedo es como muy abarcativo y nosotros nos hemos vuelto seres muy miedosos, así que por eso está bueno, está bueno desarmarlo. Miren, a ver, espérenme, ¿eh?
Vamos a ver qué nos dice el manual del miedo. ¿Ven bien? ¿Lo ven bien? Esto igual queda grabado grande, así que no se preocupen y es del manual que les mandamos. ¿Qué página sería perdón, Janil? Es la página 11. Gracias. Miren. Acá dice el grupo 1, ¿sí? El capítulo 1 nosotros tenemos el miedo y empieza a desarmar conceptos generales. ¿Sí? Empieza a desarrollar el tema. Dice, la emoción del miedo constituye una experiencia inherente a la naturaleza humana. Bueno, hoy voy a cerrar WhatsApp. Nosotros vamos a ver que acá hay muchos conceptos que tienen que ver con la biología y la concepción humana, que nosotros lo debemos ver porque la gente que viene a nuestra consulta y un 80% nuestro todavía se percibe humano. Pero recuerden que si esta es una terapia espiritual, es una terapia o una percepción holística, ¿sí? Energética, vibracional, nosotros no somos esa percepción humana que tenemos, sino que somos un movimiento que fluctúa energético. Entonces, si nosotros nos posicionaríamos, nos convenciéramos y viviríamos el movimiento energético vibracional, no tendríamos por qué tener miedo, porque el miedo solo es una condición humana. Allá arriba, ¿no? En el penthouse de Dios, eso ya todos lo sabemos. Bueno, ahí vamos. Mientras tanto, veamos cuál remedio nos tomamos para el miedo. Eli, ¿querías decir algo? A ver. Creo que... Eli, ahí se estaba conectando de nuevo. Bueno. Entonces, nos dice que podríamos tomar al miedo como una emoción que es inherente en el humano. Es decir, no hay humano que no tenga miedo. El que dice que no tiene miedo está mintiendo. ¿Sí? Porque todos nosotros tenemos un miedo activado o a activar. Miren, su origen tal vez haya que remitirlo al largo periodo de desvalimiento y prematuración biológica del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que esto desde que nosotros llegamos a la Tierra. El bebé se encuentra expuesto, a partir de su nacimiento, a ser inundado por un cúmulo de tensiones que no puede manejar y que ni siquiera sabe a qué obedece. El dolor en estas circunstancias es inevitable y aún así, sin saber de qué se trata, el niño aprende la noción del peligro. Es decir, que en el momento en que a nosotros nos separan del cuerpo de mamá, se activan todos los sensores adrenalíticos, ¿sí? Y más vieron que a nosotros nos reciben y nos pegan un chirlo. Entonces, nosotros hacemos y empezamos a llorar porque empezamos a tener noción del sistema. En ese momento, a nosotros se nos activa el trauma del miedo. ¿Sí? Porque son tantos los estímulos, usted imagínense que nosotros en la panza, mamá reamorosa, hacía todo por nosotros. Todo, el universo, Dios mismo era mamá. Entonces nosotros, al salir de este sistema y a posicionarnos en otro, empezamos a desconocer bajo qué leyes estamos obedeciendo nuestra existencia. Porque antes nuestra existencia era ella. ¿Entienden por qué también los problemas con mamá, no? Porque ella lo es y lo era todo. Bueno, después nosotros vamos a ir buscando a a la madre energía cósmica. Nosotros en este momento estamos buscando a nuestra verdadera madre, podría decirse. Bueno, entonces en este momento en donde el organismo se encuentra inundado, ¿sí? De un proceso adrenalítico, de un proceso de excitación, que está más allá de toda posibilidad de poder controlar. No es algo que nosotros podamos controlar. ¿Sí? Y toda situación que nos impacta,
que tiene una imposibilidad de control, que nos inunda de estímulos, recibe el nombre de situación traumática. Es decir, que si nosotros podemos hoy reconocer 1, 2 o 3 situaciones traumáticas, es porque pasamos por estas instancias. ¿Sí? Una imposibilidad de control, una sobresaturación de estimulación y una sensación de excitación, ¿sí? Como un proceso adrenalítico muy tóxico para el cuerpo. Bueno, esto es una situación traumática. La vivencia de esta raíz, ¿sí? Afectiva es el miedo. Ahora, yo les voy a contar algo. Una vez que nosotros empezamos a tener esta situación, empezamos a tener esta percepción de lo que es el miedo y de que existen situaciones de las cuales nos debemos que cuidar, ¿sí? Nosotros nos pasamos la vida tratando de evitar esas situaciones, de ese primer dolor, de esa primera instancia traumática. Nosotros vivimos tratando de no volver a vivirlo. Pero como acá el más jodido es Dios, al tratar de no volver a vivirlo, generalmente lo estamos causalizando varias veces en la vida. Entonces lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos. Eso es por un lado. Por otro lado, esta condición del miedo, ¿sí? Esta condición del miedo, ahora vamos a seguir leyendo lo que dice, se vuelve adictiva en nuestro proceso neurocognitivo. Lo dijimos en la clase pasada, nosotros tenemos un impulso afectivo muy grande, muy marcado por la adrenalina. La adrenalina, sí, que segregan las glándulas suprarrenales, la adrenalina, la noradrenalina y los millones de compuestos hacen que nosotros podamos hablar, nos podamos levantar de la cama, tengamos ganas de comer, tengamos ganas de hacer ejercicio, tengamos ganas de ir a trabajar. Como tenemos tan lastimado el sistema adrenalítico por el exceso de miedo, por la excesiva preocupación, por las depresiones, por el cansancio, nosotros vamos por la vida sin energía. Pero en el fondo tiene que ver con que hay un proceso muy adictivo hacia esta emoción que es el miedo. Porque ustedes imagínense que es la bienvenida a nuestro mundo, entonces todo el basamento de nuestra relación afectiva con la vida se basamenta en el miedo. Es lo primero que conocemos. Primero el miedo y después el pecho de mamá. Entonces nosotros ahí venimos de porque te quiero, te aporreo. ¿Sí? Buscamos estas instancias de peligro para después tener a alguien que nos respalde, que nos acompañe, que nos diga ya está, va a estar todo bien. Entonces es muy, muy confuso nuestro funcionamiento psicológico. Y funcionamos todos así. Estamos todos, eh, estamos todos construidos bajo estos lineamientos. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Hay algo que quieran preguntar? ¿Algo que no estén entendiendo? ¿Algo que quieran compartir? ¿Que no estén de acuerdo? ¿Que estén de acuerdo? ¿Algo que quieran aportar? Bueno. Entonces, a partir de este momento, ¿sí? A partir de este hecho, el desarrollo evolutivo va imponiendo nuevas condiciones al miedo. Así, por ejemplo, se pasa de este primer temor a la temor de la falta de satisfacción de las necesidades, a la pérdida del amor, al ser abandonado, etcétera, etcétera. En términos de conductas, los miedos pueden expresarse como inhibiciones. Una inhibición motriz suele estar asociada a tengo miedo, hay algo que me asusta. Así como en esta área, también en otras como la sexualidad, la profesión, la agresividad, etc. El miedo puede estar coartando la libre y directa expresión real del sentir del sujeto. Si esta emoción es la que va a impulsar el desarrollo evolutivo de toda nuestra personalidad humana, por eso nosotros tenemos una cultura que tiene muchos tabúes, que tiene mucho que va a decir el otro.
que tiene un mejor me cuido de esto, mejor me cuido de lo otro, fíjate lo que haces, fíjate con quién estás, fíjate con quién tomas mate, fíjate con quién esto, el fíjate, fíjate, fíjate. El cuídate. Acá, las chicas del grupo, ¿suelen decir cuídate? Bueno, esto antes pasaba desapercibido, ahora es como muy, muy viral el cuídate, el avísame cuando llegues. El avísame cuando llegues, el cuídate es esparcir virus de miedo. Cuando yo te digo cuídate, cuando yo te digo avísame cuando llegues, que ya está automatizado. Estamos dando por sentado de que a esa persona puede llegar a pasarle algo. A mis hijos se los digo, dice Gloria. Bueno, sí, porque vos imagínate, es por miedo que nosotros le decimos. A mí me vivían diciendo cuídate y siempre pensé que era por culpa de eso mis miedos. Es que tiene gran parte de la responsabilidad. Miren, es muy complejo. Esto se ve mucho en la crianza femenina, ¿sí? Esto se ve, no es que en los varones se le tiene como otra percepción, piensan que se pueden cuidar mejor que por ahí a las mujeres. Esto es una realidad, ¿sí? Entonces, yo también digo cuídate. Cada vez que nosotros decimos cuídate, bueno, estamos activando esto, estamos activando la creencia del miedo, ¿sí? Entonces, hay que verlo, porque cada vez que yo es como plantar la duda, ¿sí? No es que no haya que tener una atención, no es que no haya que estar observando de lo que sucede a mi alrededor, ¿sí? Pero siempre desde el lado del recurso, no desde, viste, 300 ojos a ver quién pasa cada segundo al lado mío, porque nosotros somos se instala muchísimo, se instala muchísimo, vuelvo a decir, y es un proceso químico que se vuelve adictivo. El miedo es un proceso químico que se vuelve adictivo, de ahí nosotros partimos a un montón de enfermedades, y aparte de estas cuestiones culturales que impulsan la restricción y la represión. O a ver las mamás del grupo. Porque decir cuidarte, bueno, es desde el corazón, ¿viste? Vos decís, bueno, pero yo le digo que se cuiden, que me avisen cuando llegan. Pero nunca trataron de dominar al otro a través del miedo, en especial a los hijos. O lo amenazan con alguien. Ahora cuando venga tu papá le voy a decir. Ahora cuando venga tu abuela vas a ver. Ay, le voy a mostrar le voy a contar a tu maestra del jardín lo que vos haces. Mi mamá me decía eso. La voy a llamar a tu maestra y le voy a decir que vos te estás portando mal. Entonces, está el miedo ahí. Nosotros a mi esposo también le digo, bueno, fíjate, porque también tanto proceso de cuídate, avísame, cuídate, avísame, es porque hay una creencia instalada también en nosotras, y eso puede traer, volvemos a decir, mucho proceso como de desgaste adrenal, ¿sí? En la parte de los riñones trabajan los miedos, los riñones trabajan la fatiga, los riñones trabajan las depresiones, la falta de energía, ¿sí? Esto lo tenemos que empezar a prolijar en la medida que vayamos pudiendo, ¿sí? De, bueno, de fijarnos cómo hablamos, porque el miedo está muy instalado en nuestra manera de ver. Y fíjense qué dice, nosotros empezamos a modificar y a lo mejor después el miedo empieza a trasladarse, después es un miedo a que me abandonen, o después es un miedo a que no me alcance a comprar 1 kilo de tomate. ¿Se comprende? Entonces el miedo, sí, está en todos lados. Tengo depresión, como ya conté, y ahora tengo dolor de riñón. Claro. Bueno, entonces, ¿qué podríamos hacer? Gloria, ¿tenés licuadora? Sí. ¿Sabés que estaría buenísimo que hagas? Que tomes jugo de apio. Vos lo escuchás y es medio una asquerosidad.
Y a las primeras veces no está tan copado, quiero que lo sepas porque es como un remedio, ¿viste? Cuando sos chiquito y te dan el remedio feo, pues este no tiene gusto a frutilla, tiene gusto a apio. Entonces, pero todas las mañanas durante 2, 3 meses en ayunas, estaría bueno que lo hagas, ¿sí? Estaría bueno que lo hagamos todas. Yo empecé hace relativamente poco y es muy notorio el cambio que se hizo en mi sistema. Las que tienen licuadora deben colar el jugo de apio. Solo el tronco. Lavas bien el tronco, ¿sí? Lavas bien el tronco, lo pones en la licuadora, lo licuás y después lo tenés que filtrar, porque debes solo tomar el jugo, no el jugo y la fibra, por más de que, ¿sí? Tiene que ser solo el jugo. Nada más. Solo el juguito de apio. Anda de a poco, ¿viste? Anda probando de a poquito. Después, bueno, anda subiendo la cantidad. Yo empecé con con un cuarto de vaso y ahora ya estoy tomando un vaso entero. Porque cuando hay mucha toxina en el cuerpo, cuando el hígado está cansado y los riñones están funcionando mal, es asqueroso el jugo de apio. Pero ese sabor asqueroso que nosotros sentimos es la toxina que lo está repeliendo. Después cuando empieza a limpiarse el sistema, hasta es dulce el jugo de apio. Y ayuda a que todo esto no, solito, solito. Porque el apio es todo agua. Van a ver que si lo hacen, no hace falta agregarle nada porque ya tiene muchísima agua. Es un 95% agua el apio. Y ayuda a revitalizar todo el sistema. ¿Sí? Sirve para los riñones, sirve para el hígado, sirve para la tiroides, ¿sí? Para la fibromialgia, para el cáncer, sirve para el acné, sirve para la fatiga, sirve para un millón de cosas. Solo los troncos, ¿sí? Porque nosotros debemos colaborar. Esto es un sistema que se ordena todo. Ustedes imagínense que a lo mejor nosotros podríamos trabajar con nuestros miedos. Y nosotros diríamos, bueno, tengo miedo a que pase esto, tengo miedo a que pase el otro. Y lo complemento con los remedios de Bach. Empiezo a tomar los remedios y empiezo a tener más claridad con respecto a lo que me da miedo. Una vez que nosotros tomamos conocimiento, siempre debemos encontrar la manera de reparar la energía. Por eso yo ahora le digo que tomemos jugo de apio, ¿sí? Solo el tronco y tiene que ser jugo, ¿sí? Tiene que ser jugo. La infusión de apio también vale. Laura, es la primera vez que escucho infusión. ¿Qué es caliente? ¿Sí? Mira, esto lo que yo digo tiene que ser frío, tiene que ser el jugo recién hecho, ¿sí? Tiene que ser el jugo. Después a lo mejor la infusión servirá, por ahí no para lo mismo, pero servirá porque de hecho comer el apio en ensalada o comerlo así no tiene las mismas propiedades que el jugo. Entonces, tomo conocimiento, le doy claridad y luego ayudo a colaborar con la reparación de esta energía. Siempre trabajamos así en todos los lineamientos, si no esto queda en algo muy intelectual. Dejo de aplicar herramientas o situaciones para poder reparar la energía, porque como yo ya me di cuenta, y nosotros pensamos que con darnos cuenta ya está, pero no está nada. Bueno, entonces si lo hacen en la licuadora lo tienen que filtrar. Licúan todo el tronco de apio y después lo filtran, ¿sí? Con una bolsa de tela o algo de eso. Y toman en ayunas, un poquito. Bueno, después encontramos miedo, susto y temor. El miedo describe una respuesta de la persona ante una situación peligrosa de la vida, cotidiana o concreta. El miedo describe una respuesta de la persona ante una situación. Todos nosotros nos damos cuenta cuando tenemos miedo. Lo sentimos en el cuerpo.
el cuerpo da una reacción, da una respuesta ante una situación, ¿sí? Todas podemos sentir el miedo. En cambio, el susto hace referencia, alude a una irrupción brusca e incontrolable de una vivencia que nos desborda. ¿Alguna vez las asustaron? ¿Vieron esa gente copada que se esconde y te asusta? Bueno, cuando vos te asustás es como que te exaltás, es algo, ¿sí? Como que te descontrola, ¿sí? Es como algo instantáneo. En cambio, el miedo es como que te da lugar a que el proceso psicológico haga las suyas. En cambio, el susto tiene que ver como con una irrupción. Estaba bien y de repente me exalté. El miedo es algo más bien un proceso biológico y un proceso también muy mental, muy imaginativo, el miedo. ¿Sí? El miedo da lugar a la intelectualización, el susto es algo que irrumpe directamente, no te da tiempo de pensar. Por eso muchas veces el miedo nos lleva a la parálisis, el susto, perdón. Y después tenemos al temor, que el temor define una situación de miedo indeterminado a algo que no conoce y que es trascendental a la persona. Es decir, que el temor empieza como a superar las estadísticas del miedo. ¿Sí? Del temor nosotros encontramos la parálisis, encontramos las afecciones, empezamos a encontrar los ataques de pánico. Del temor. El miedo, sí, bueno, es una respuesta biológica, psicológica, que sucede y ya está, ya pasó. Porque de hecho, si nosotras podemos decir ahora, ¿ustedes se acuerdan cómo se sienten cuando sienten miedo? Y por ahí lo pueden decir, pero no lo van a estar, no va a ser tan vívido. Lo mismo que con el susto, ¿saben? Sienten, me podrían decir cómo se sienten cuando se asustan, pero no va a ser vívido. En cambio, el temor, van a ver que si nosotros empezamos a relatarlo, el cuerpo empieza a psicosomatizarlo. Es muy interesante cómo funciona la mente. Nuestro cerebro no tiene recuerdos, no tiene el recurso del tiempo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy constantemente, bueno, pensando que algo puede suceder, el cuerpo empieza a prepararse porque eso está sucediendo. No es que pueda llegar a suceder, es que a nivel biológico me está sucediendo. Es como cuando tienen una pesadilla. Ustedes saben que la pesadilla es un sueño malo, pero aún así el cuerpo empieza a segregar un montón de sustancias químicas para defenderse de la situación. Bueno, nuestra mente no tiene el recurso del tiempo. ¿Sí? Si hay algo que ya pasó y me asustó mucho, y yo lo sigo diciendo desde no una postura terapéutica, van a ver que el cuerpo empieza a lastimarse. ¿Sí? Esto se ve mucho. Nosotros somos mucho de empezar vieron, nosotros repetimos 1.000.000 de veces lo que nos pasó, pero no desde un lugar terapéutico, sino desde, bueno, sabés lo que me pasó. Cuando nosotros decimos, bueno, sabés lo que me pasó, listo. El trauma se abrió y el cuerpo empezó a tener palpitaciones, a tener sudoración en las manos, a que se le cierra el estómago, a sentir que la sangre se va a cualquier lado, ¿sí? Porque no salimos de un proceso de adrenalina, ¿sí? De pelear, de huir, de esconderse. Y estas son las diferencias entre el miedo, el susto y el temor, que no son lo mismo. En el cuadro clínico, nosotros encontramos que el miedo se caracteriza por el surgimiento en la persona, como recién dijimos, en una conducta de huida o de evasión. También puede provocar otras expresiones comportamentales como las inhibiciones,
Y el cuadro de estado del miedo puede resumirse en la presencia de los siguientes signos: estado de alerta, conductas de huida, conductas de evitación, alteraciones fisiológicas, vivencia de indefensión. Cuando este cuadro adquiere un carácter intenso y sistemático, surge la reacción fóbica. Es decir, cuando estas maneras, cuando estos signos clínicos se vuelven la manera de resolver de la persona, cuando se automatiza, cuando se vuelve sistemático, la persona se vuelve fóbica. ¿Sí? Y cuando yo tengo fobias, o cuando tengo procesos químicos tan instalados como esto, como una depresión crónica, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer mucho más hincapié en tener que limpiar el cuerpo de ese proceso químico, porque ya se hizo carne. ¿Sí? No es que sea irreversible, es que se puede hacer, pero hay que ponerle mucha voluntad. ¿Eso lleva a la ansiedad? Sí, sí, porque es miren, nosotros vemos, el cerebro tiene este recurso, ¿sí? Que no sabe lo que es real y lo que no es real. El cerebro es como un gran ingenuo. Es un poco ingenuo el cerebro. Es una cosa maravillosa, pero se cree cualquier verso que le den. Vos mirás la novela de Canal 13, en donde todos lloran porque hay niños enfermos y vos llorás. Porque decís, no, pero vos sabés que eso es ficción, que eso no está sucediendo. Pero el cerebro se emociona, tiene congojas, dice, no, mirá cómo sufre esta gente, y vos sufrís por el otro. Bueno, es lo mismo. Es qué relato me estoy haciendo. Entonces, el relato que yo me cuente me va a activar la ansiedad, me va a activar el miedo, me va a activar la depresión, me va a activar la angustia, me va a activar un montón de procesos que mi mente va a asimilar como propios y reales. Y cuando los asimila como propios y reales, llega la automatización y ahí estamos nosotros. Cuando se automatiza, cuando se hace sistemático, llega la diagnosis. Y nosotros veneramos la palabra del doctor. Si el doctor me dice A, es porque es A. Ahora por ahí nos estamos atreviendo a ver otras cosas, a ver otras perspectivas, a ver otros lineamientos. Pero antes lo que decía el doctor, que tiene que ser así, porque ustedes imagínense que si bien la medicina que nosotros tenemos es muy contemporánea, es muy jovencita, tiene 100, 200 años, no es nada, no es nada. Entonces, bueno, hay que tenerle un respeto, sí, hay que tener una consideración, sí, hay que hacer los protocolos, sí, pero por favor no nos olvidemos de nuestra parte también más intuitiva, de que nosotros tenemos el poder, de que el cuerpo es imposible que se ataque a sí mismo, ¿sí? Es imposible que el cuerpo se ataque a sí mismo. Siempre hay que ir al factor mente. Usted imagínense, a mí me da mucha gracia porque yo toda la vida me comí las uñas, ¿saben? Muchos procesos de nervios. Bueno, entonces, toda la vida me comí las uñas. Pero, ¿cuál era el factor que me decía no te comas las uñas? El no comerse las uñas. No me jodan. Si vos decís, ¿quién le da la orden a la mano que vaya a la boca y que la boca agarre el diente y arranque la uña? Está automatizado. El único momento en el que uno puede decidir cómo resolver es en el momento en que se da cuenta. ¿Sí? Bueno, esto es así. Es muy a la ligera por ahí decirlo, a la persona que tiene ataque de pánico. Yo tuve un montón de tiempo con ataque de pánico y en el momento que estaba con ataque de pánico, no me digas no estés con ataque de pánico porque no puedo. Claramente. Pues sí, ¿vos te pensás que me gusta el ataque de pánico? No, pero lleva su tiempo encontrar que fue un recurso que mi mente tomó que ya no le sirve. ¿Sí?
es esto, es pasar de del amor de tu vida a la desilusión, porque el amor de mi vida era el ataque de pánico. Por eso quería estar siempre con el ataque de pánico. Y vos decís, ¿no será? Y funcionamos así un poco nomás. Me hizo picar el chakra de los nervios. Entonces, el miedo puede tener diversas significaciones según el modo en que se manifiesta. Sin embargo, todos los temores tienen en común el ser una manifestación de la inermidad de la persona. ¿Qué es inermidad? Es sentirse inválido, se siente de baja estima, no tiene valor, no puede solo. ¿Sí? Por eso, generalmente, las personas recuerden que esta emoción se activa cuando nos desprenden de la madre. Los seres que somos muy miedosos somos muy dependientes del otro. ¿Sí? Porque encontramos nuestra mamá en la chica que me vende las verduras. ¿Qué te vas a llevar hoy? Y dame 1 kilo de zanahoria. Bueno, ¿tenés esta o no? La zanahoria no, porque es una sola. De la lechuga. Vieron que lechuga hay 1 millón de especies. ¿Qué lechuga querés? Criolla, mantecosa, crispadita, no sé cuánto, la morada de lo otro. Y la que esté más linda. Entonces nosotros por miedo, a su vez, le delegamos nuestras propias decisiones al otro. Porque nos volvemos dependientes hasta en eso, hasta en la selección de la lechuga. Bueno, entonces, el miedo tiene un común denominador que es la inermidad, que es el sentirse inválido, que es el no sentirse validado. En este sentido, Bach señala sabiamente que la vida no nos propone nada que no podamos enfrentar con nuestras propias fuerzas. También Bach decía que el miedo es la expresión del egoísmo. Esta propuesta habríamos de observarla desde el punto en el que el egoísmo tiene la intencionalidad de la posesión de las cosas, de las personas, con la finalidad de expandir su propia individualidad, aspirando a tener para sí, haciendo de sus valores el propio beneficio y utilidad. Psicológicamente esto se asocia con el modelo de la absorción. ¿Por qué el miedo se asocia al egoísmo? Porque un ser que es miedoso es un ser que no entrega. Un ser que es, bueno, Perla, un ser que es miedoso, bueno, van a ver que va a empezar a impulsar que las cosas en su alrededor no se modifiquen. Un ser que es miedoso ama la zona de confort. Ahí estamos todos. Entonces, tenemos el miedo agarrado de la mano con el egoísmo. Esto habría que desarmarlo, ¿eh? Porque ustedes imagínense, ¿cuántas cosas nosotros hicimos por miedo? ¿Cuántas cosas no hicimos por miedo? ¿Han querido, ay Dios, me voy a meter en una, ¿han querido reservar vínculos por miedo? ¿Han soportado hasta lo insoportable por miedo al abandono? Un poco y un poco, dijeron. Algunas hicieron como un sí muy levecito, dijeron como no, no voy a decir que sí, pero tampoco voy a decir que no. Porque esto tiene que ver con el egoísmo, habría que ver, ¿eh? Sí, demasiado, dice Caro. Habría que ver si en realidad lo que me impulsa es que, no sé, el amor que yo digo que siento por la persona o el egoísmo o el miedo de lo que voy a hacer yo sin el otro. Bueno, miren que el miedo es un gran motor para nosotros, es una fuente que impulsa y impulsa fuerte en nosotros. Es más, me disculpo ante la ley si esto es una barrabasada, pero yo creo que nuestra percepción de amor es miedo, que nosotros no sabemos amar sin tener miedo. Por eso a mis hijos les digo, cuídate. Por eso se lo digo a mi pareja.
a mis hijas, a mis hermanas, a mis hermanos, a mis padres. No sé si nosotros sabremos amar sin la condición del miedo de por medio. Habría que verlo. Acá hay una mezcla de yogur con caca grande. Estamos todos en esto igual, ¿eh? Miren que, no sé, hace cuánto que enseño flores de Bach y es la primera vez que lo veo así. Bueno, me voy a llorar al baño y vengo. Ay, entonces se relaciona por la posesión, por la codicia, ¿sí? Entonces el miedo aparece como una respuesta defensiva que a veces se confunde con excesiva prudencia, reticencia o desconfianza. La persona dominada por el miedo tiene miedo de arriesgarse, tiene miedo de perder lo que posee, pero también tiene miedo de experimentar cosas nuevas. Bajo ningún punto habla de nosotras esto. Los centros de sus conductas se encuentran en la consolidación de su propio mundo y si es posible con la mayor cantidad de garantías posibles. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que nosotros necesitamos garantías para nuestra manera de comportarnos. ¿Se acuerdan que hablábamos de los ejemplos de la inseguridad? Ya no sé si era este grupo, pero por las dudas lo vamos a volver a decir. Cuando yo creo mucho en la inseguridad o me da miedo de que le pase, que le roben a mi hijo yendo al colegio, porque va a la mañana, porque va solo y tengo miedo de que le roben a mi hijo en el colegio. Es tan fuerte el fluido energético, el fluido psicológico que hay en referencia al miedo, a la inseguridad y a la que a la persona que yo amo le suceda algo, que seguramente al hijo del vecino le van a robar a la mañana justo en el mismo horario en el que mi hijo va al colegio. Porque yo necesito aseguros de mi realidad que me digan, ¿viste que está bien que tengas miedo? Mirá si le pasa algo a tu hijo. Entonces nosotros estamos como por la vida buscando aseguros y reaseguros de las maneras de pensar que tenemos. Un ejemplo, ¿no? Porque Gloria habla y habla por todas nosotras, que va siempre a lo seguro. A lo mejor Gloria se arriesgó una vez y le fue mal. Hizo una vez las cosas distintas y dijo, ¿para qué me hubiesen dejado haciendo las cosas como yo las hago? Porque necesita que la realidad le avale las ideas preconcebidas. ¿Sí? Y esto es algo que todos nosotros tenemos. Cuando nosotros tenemos mucho miedo, cuando nosotros creemos en que hay inseguridad en nuestro barrio, quédense tranquilos que en nuestro barrio va a haber inseguridad. Que no va a haber un solo ladrón, no va a haber ningún solo chorro, pero con la frecuencia del miedo que vos emanaste, viene el que está en el pueblo de al lado y viene a robarte. Porque vos necesitas un aseguro. Y Dios es tan amoroso, el universo es tan amoroso que lo único que hace es darte lo que querés. ¿Vos querés creer que hay inseguridad? No te preocupes, mi amor. Ahí te mando a alguien. Bueno, no nos vamos a meter en ese tema tampoco, ¿no? Si no, ahí también entra Dios en la ecuación y nos volvemos a enojar con Dios. Es muy... A mí me divierte tanto esto, porque yo a veces voy caminando en la calle y digo, mira todo lo que hizo mi mente. La lección del miedo nos enseña que los temores son nuestros fantasmas y que en la medida en que sigamos creyendo en ellos, su fuerza irá aumentando. La lección de que su cura depende de nuestra capacidad de enfrentarlos y verlos como la expresión de nuestro mundo interior. Sugestivamente, Bach indica que la virtud a desarrollar para eliminar el miedo es la benevolencia. Y acá quiero compartir esto. Si el miedo es un sistema de pensamiento que se avala
entre la posesión, entre que hay algo que tengo que proteger y entre que hay alguien que pueda arrebatármelo, el activar la benevolencia, vuelvo a decir, el activar la compasión, la tolerancia hacia todo lo que me rodea, es claramente un paso para empezar a desactivar el miedo. ¿Sí? Porque mientras que nosotros sigamos predicando, practicando, aprendiendo y enseñando, esto lo tengo que cuidar, ahí estamos activando el miedo. A ver, ¿qué piensan ustedes que tienen que cuidar? A ver, ¿van a poder abrir el micrófono? Pueden abrir el micrófono, ¿eh? No se peleen, vayan de a una. A ver, Perla, no se te escucha, ¿eh? ¿Ustedes la escuchan? No. A ver, para. Abrí ahora, a ver. No. A la familia, dice Gloria. Hay que cuidar la mente, hay que cuidar mis hijos, lo que comemos, nuestros hábitos, dice Laura. Muy bien. ¿Y por qué piensan que hay que cuidarlos? Porque nosotros sabemos que hay que cuidarlos, pero no sabemos por qué. Bueno, tarea para la semana. ¿Por qué pienso que tengo que cuidar lo que digo que tengo que cuidar? Porque aún son pequeños, porque aún no saben cuidarse solos. Bueno, está muy bien. Está muy bien. Ustedes hay que guiarlos. Claro. Bueno, muy bien. ¿Y desde qué lugar lo acompaño? ¿Desde qué lugar lo cuido? ¿Desde qué lugar lo guío? ¿Desde el miedo o desde la benevolencia? ¿Podría tolerar que mi hijo sea ladrón? ¿Podría tolerar que mi hijo sea violador? ¿Podría tolerar que mi hijo, no sé, lo que ustedes quieran, como muy grave, no sé? ¿Podríamos nosotros aceptar esta condición humana de que el otro tenga que vivir lo que tenga que vivir? Porque aceptar que el otro viva lo que tenga que vivir es la benevolencia. Y ahí se nos complica todo a nosotros. Así que no hablemos más de eso, hablamos de hablar de otra cosa. Pero esto es muy interesante de verlo, ¿sí? Porque, a ver, ¿qué me impulsa a cuidar al otro? Porque el cuidado, la contención es de por sí una energía femenina que está marcada, la contención hacia el otro. Pero ¿desde qué lugar nosotros lo estamos haciendo? ¿Sí? ¿Desde el miedo o de la benevolencia? ¿Desde qué lugar contengo? ¿Desde el miedo a que se vaya? ¿O desde que estoy ahí para darle recursos? Bueno, a ver, hay un micrófono abierto. ¿O no? Sí. ¿Quieren decir algo? ¿Eh? María Rosa, ¿querías decir algo? ¿No? Bueno, mi amor. A ver qué dicen. Trato de enseñarles a pensar porque no siempre voy a estar, estoy ahí para darle recursos. Muy bien. Muy bien. Entonces, acá a nuestras cosas. Bach señala cinco principales miedos arquetípicos.
cada uno de ellos asociados a una flor en particular, a un remedio en particular. ¿Sí? Tenemos Aspen, que está relacionado con el miedo a lo desconocido e inexplicable. Está Mimulus, relacionada con el miedo a las cosas cotidianas y conocidas. Cherry Plum, relacionada con el miedo al descontrol y a la locura. Red Chestnut, relacionada con el temor a que a seres queridos les ocurra algún daño. Y Rock Rose, relacionada con el pánico, el susto y el terror que paraliza. La primer flor que nosotros vemos es Aspen. Y es esta de acá. ¿Sí? En la descripción, ¿sí?, arquetípica de Aspen, nosotros encontramos la condición del milenio o de los 3 ceros. Cuando nosotros hablamos de arquetipos, hablamos de movimientos energéticos, de grabaciones filosóficas, reflexivas, de pensamiento, que traspasa cualquier cultura y sociedad. ¿Qué quiere decir? Que este arquetipo, esta interpretación de los eventos, esta sensación de percibir, la tenemos todos como raza humana. ¿Sí? En este caso, bueno, la del milenio. Después vamos a ver que con los demás arquetipos esto se sigue repitiendo. En el caso del arquetipo de los tres ceros o del milenio, hace un significado a que puede existir el misterio. Entonces, la energía de la que nos va a hablar Aspen, en un sentido colectivo, en un sentido como más de la humanidad, tiene que ver con que la humanidad cree en misterios. Una emoción colectiva en todos los hombres, sin importar religión o creencia, acerca de la inminente llegada de los tiempos escatológicos. Fíjense una cosa. Esta cosa de los misterios es mucho tiene un concepto muy religioso marcado, y nosotros venimos de una mente muy religiosa. A todo lo que nosotros no entendemos le decimos es un misterio. ¿De qué murió? Un misterio. ¿De qué te pasa? No, es un misterio. ¿Viste qué misterioso que es ese? ¿Qué misteriosa que es esa? Porque no lo entendemos. Entonces todo lo que nosotros no entendemos lo encasillamos en la rama de lo misterioso. Podría ser también que lo misterioso tiene que ver o está relacionado con el no saber. ¿Nunca se hicieron las misteriosas? A mí me decía una amiga, ¿qué te haces la misteriosa? Bueno, me tiene que ver con esto, ¿eh? Dios mío. Entonces, tiene que ver con la llegada de un tiempo como escatológico, como algo que viene a romper algo, como por ejemplo cuando se acercaban los años 2000. Cuando se acercaban los años 2000, se movilizó a nivel humanidad una energía muy, muy diversa en cuanto a los misterios, como que llegaba el fin del mundo. En el 2012 pasó lo mismo, en el 2020 pasó lo mismo. Si vayas a ver años para atrás también habrá pasado. Entonces, esto es muy interesante porque tiene que ver con este arquetipo. Puede aparecer como temor por algunas profecías, ¿sí? También tiene que ver con asociaciones a órdenes espirituales que convocan sus seguidores a una búsqueda pronta de la evolución porque el fin se acerca. Por ejemplo, no sé si acá hay alguien que practique el cristianismo, pero en el movimiento cristiano se escucha cada vez más que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, que hay que buscar la salvación porque Cristo viene. ¿Sí? Tiene que ver con este arquetipo del milenio, tiene que ver con esta energía que todos nosotros emanamos, practiquemos o no practiquemos, en este caso, este lineamiento, esta disciplina, porque es una creencia que todos compartimos. Bueno. Algunos levantan la teoría acerca de que los polos se derriten, ¿sí? Calentamiento global, porque esto tiene que ver como con ideologías de que se viene algo, se viene un corte en el tiempo, viene algo que nos va a modificar a todos, viene un movimiento muy grande, ¿sí? Es como esas ansias de estar esperando que pase algo.
el arquetipo del milenio. Es como, prepárate, hay una película que se llama Corazón Valiente, ¿la vieron? Bueno, creo que es Corazón Valiente. Hay una parte en la película, creo que casi es el final, la spoiler, que están todos los guerreros así y decían que esperen que se acerquen los caballos. Bueno, esa sensación antes, cuando estás escondidito, así, esto es el arquetipo del milenio. Esa sensación que se produce en la espera de antes de hacer un movimiento grande, es el arquetipo del milenio. Es estar esperando que suceda algo. Por eso Aspen es la flor de los miedos no conocidos, porque yo no sé qué es lo que me da miedo, pero sé que está ahí. Me da esta sensación de tener que estar alerta en un movimiento que todavía no puedo reconocer para mi mente, que es un misterio. Ahora vamos a hablar de nuestros miedos Aspen. También tiene que ver con ideas apocalípticas, ¿sí? Con renovadas interpretaciones de libros sagrados, y los más racionales sugieren el estallido de una nueva y devastadora guerra mundial, o fenómenos similares de destrucción a escala planetaria, ¿sí? O el nuevo orden mundial, porque ahora también hay mucha teoría conspirativa, el nuevo orden mundial, de los Illuminati, de que los extraterrestres, de que esto, de que lo otro. Siempre nosotros, viste, confabulando de que va a venir algo. Bueno, esto se traduce psicológicamente en cada persona de un modo diferente, pero sin duda potencia y actualiza los miedos a lo desconocido, lo siniestro y lo trascendente. Nosotros tenemos terror a lo que no conocemos. Ustedes imagínense que si viene un extraterrestre acá, nosotros lo matamos, porque vimos tantas películas de extraterrestres que nos quieren comer los ojos que ni siquiera nos atreveríamos a hablar con un extraterrestre porque nos da miedo, porque ya vimos que matan humanos. Bueno, vamos ahora a la emoción y a la personalidad que tiene Aspen. Miren, Aspen es esto, es en esencia un miedo que no puede ser explicado. Alguna vez nos habrá pasado, decía, ¿y a qué le tenés miedo? No sé. Volvete, papá. Fíjate que A ver. es una sola nomás, pero no va a sacar todo, te va a mojar el certificado, todo, ten cuidado. Ahí está. ¿Vieron? Estas son cosas que pasan cuando me olvido desactivar los micrófonos. Entonces, miren, está relacionado a un miedo que no puede ser explicado, que es irracional, que es repentino en su modo de presentarse, ¿sí? Que no se encuentra relacionado con las cosas de este mundo. Es el miedo al fantasma, es el miedo al cuco, al viejo de la bolsa. Un miedo Aspen. Su objeto pertenece al orden de lo desconocido, lo intangible, lo inconmensurable y lo inevitable. Es como cuando terminas de mirar una película de terror y si tenés pasillos en tu casa, pasás corriendo por el pasillo porque vos sabés que por el pasillo algo te va a agarrar. ¿Sí? Porque es inevitable. Es como si los pasillos y las películas de terror estuvieran asociadas. Tienen un, no sé, tienen un acuerdo de que es el lugar favorito de las entidades. Entonces, la conciencia siente como la llegada de un inminente desastre. La vivencia típica de las personas supersticiosas, hipersensibles y sensitivas que sienten atracción por lo mágico. Generalmente los acompañan temores vagos e imperceptibles, sensación de expectativa, algo malo va a pasar. Sin ir más lejos, porque Aspen habla de personalidades que son muy sensitivas, ¿sí? A lo mejor mediums, canales, ven fantasmas, ven espíritus, claro que sí, ¿quién no? Algunos lo negamos, otros nos hacemos más cargo, ¿no? Pero Aspen es esa abuela que te dice a que algo malo va a pasar. El cuídate nena, el avísame cuando llegues, es un miedo Aspen. Porque ¿qué le puede pasar? Y no sé, le pueden pasar tantas cosas. Es un miedo Aspen, que es inevitable, que es intangible. ¿Se comprende? ¿Qué es lo que va a empezar a reparar? ¿Cuál es la energía que empieza a reparar este remedio?
Las personalidades Aspen tienen desarrollado un sexto sentido que es capaz de captar información de manera diferente y que va más allá del uso de los sentidos como los conocemos. Por eso yo digo, son personas muy intuitivas, a veces canales, mediums, ven colores, ven fantasmas, cosas lindas, cosas feas, sienten la energía de la gente, de los lugares, de las casas, ¿sí? Los Aspen tienen mucha tendencia, mucha conexión con lo que no se ve. Esta flor, este remedio, se puede tomar para colaborar en estas situaciones, ¿sí? Para empezar a concientizar y a registrar de que tenemos esta capacidad, de que tenemos esta como recepción de otras dimensiones, si se quiere decir así. Ahora, el aspecto curador que nos brinda Aspen, ¿sí? Va a ser la de expandir, la de ampliar la conciencia, de darnos cuenta de que el miedo a lo desconocido es porque no tenemos claras percepciones. El Aspen también da mayor confianza interior. ¿Y qué es lo que esconde un miedo Aspen? Podríamos decir que un miedo Aspen es la voz de la vida que responde frente a algo inespecífico, algo que es amenazante, algo que amenaza y que pone en peligro mi identidad, mi personalidad. ¿Sí? Ustedes imagínense, ¿vieron fantasmas? ¿Tuvieron experiencias paranormales alguna vez? Bueno, algunas dijeron que no, otras dijeron que sí. Las que dijeron que no, ponele acá Gloria, mi hermana. Mi hermana dice, yo, si llego a ver las cosas que vos ves, me dice, me muero. Más le vale al Dios que nunca me haga ver nada porque yo me muero. Así me dice ella. Entonces, lo está negando. Olvídate que en algún momento ella vea algo porque ya se muere. Entonces lo pone una, un parate. Ahora, ella en la que escuchó un ruidito de más en la cocina, en la que escuchó un ruidito de más en algún lado, se queda. Y empieza a maquinarse, porque ella está bien, no quiere ver, pero al mismo tiempo le da miedo. Entonces empieza a ir racata, 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 racata. Bueno, eso es una activación del miedo Aspen. Porque no sabe si es un fantasma, porque a lo mejor es una rata, o es su gata que está queriendo entrar en la alacena. Pero como no va a ver qué es, porque tiene miedo de que sea algo, que ella no quiere saber nada, se queda con el miedo de qué será, a la expectativa de que venga y entre por la puerta, no sé, la rata, la gata o un fantasma. Entonces, vos decís, esa sensación, ¿sí? Bueno, la ayuda a Aspen, porque te da confianza y te da a lo mejor también una aceptación. Para las que han tenido experiencias paranormales y les gustaría ampliar en el sistema de lo paranormal, ponele, si le tendríamos que cambiar el nombre ya. Ya es más normal que otra cosa. Es para poder ampliar los conceptos y empezar a estimular esta comunicación y esta conexión con las demás dimensiones. ¿Sí? Te da confianza. Miren las observaciones clínicas que nosotros encontramos en Aspen. Tenemos insomnio, palpitaciones, sudoración, vivencia del fin del mundo, que no pasó eso, ¿no? Piel de gallina, esto lo hablábamos también, que yo les comentaba que tengo piel de gallina no me acuerdo cómo es el nombre clínico, no se debe llamar piel de gallina, ustedes se imaginan que piel de gallina no se debe llamar. Yo tengo en el cuello. Y creo que contaban, ¿no? También que la mamá o el papá de alguno de ustedes tenía también. No me acuerdo quién había comentado que también tenía piel de gallina. Bueno, esto, ¿sí? Los miedos Aspen pueden estar relacionados también a vivencias de vidas pasadas, para el que cree en las vidas pasadas. Yo tengo en el cuello también, dice Laura. Bueno, Laura, nosotras dos nos acogotaron y nos mataron ahorcadas. ¿Qué querés que te diga? Mi mamá en el pecho. Bueno, ¿viste?
porque tiene que ver con un proceso de miedo. Se nos marcó de ahí. Bueno, a nosotras del cuello, a tu mamá del pecho. ¿Viste? Mucho proceso emocional, mucho, mucho conflicto emocional. Bueno, entonces en miedos Aspen encontramos piel de gallina, encontramos pesadillas. ¿Quién no tuvo pesadilla alguna vez? Pensamientos torturantes o apocalípticos, otro más, ya vamos teniendo todas de estas. Encontramos tics nerviosos, estados de alerta, sentirse pecador. A ver, esta es mi favorita, porque yo tengo una maestría en la culpa, y la culpa es sentirse pecador. Fíjense hasta dónde condiciona el miedo, porque la creencia en el pecado activa la culpa. ¿Sí? Y así como mamá me amenazaba con papá, o me amenazaba con la abuela, o me amenazaba con la maestra de primer grado, también se me amenazaba con que Dios me iba a castigar. Y ese todavía miren que acá dentro de mi cabeza está la maestra, mi papá, mi abuela, y también está Diosito ahí, que mira que Dios mira lo que hace, te va a castigar. Esos miedos inconscientes, nosotros los seguimos haciendo caso. Bueno, el sentirse pecador, el sonambulismo, ¿sí? Tiene que ver con los miedos Aspen. Niños y adultos que solo pueden dormir con una luz prendida, ¿sí? O con la tele. A mí me pasaba que tenía que escuchar ruido. Así me levantaba después, no descansaba nada. Efectos posteriores a la ingesta de drogas psicodélicas, miedo a la anestesia, a lo desconocido, a lo inconsciente, a la muerte, miedo al miedo, a lo sacro, a lo diabólico, a la oscuridad, miedo a ser perseguido, a la influencia psíquica, a la aprehensión, a los presagios, sirve para la fascinación por lo mágico, para las fobias, los hormigueos, ¿sí? La palidez, el miedo a volverse a dormir, me pasó un montón de veces, aceleración imaginativa, miedo a ser castigado por fuerzas sobrenaturales, pánico nocturno sin explicación alguna, ataques de ansiedad, repentinos y violentos, sensación de mariposas en el estómago, ilusiones y alucinaciones, paranoia religiosa o mística. Aspen sirve para trastornos psicológicos, psiquiátricos, ¿sí? Como tiene que ver en la rama de la esquizofrenia, ¿sí? O las personalidades múltiples, ayuda mucho a esto. Y fíjense que también es un gran catalizador para comenzar la terapia, porque generalmente nosotros no hacemos terapia porque nos da miedo a las cosas que pueden salir de la cabeza. Ya cuando vemos que declaramos 3 palabras de más, dejamos la terapia. No me dejen sola. Que nunca les pasó. Ya cuando ve que podés mandar al frente 3 traumas de más, decís, yo no voy más, ya me siento mejor. Bueno, sirve para la terapia Aspen, porque Aspen te dice, bueno, tengo un inconsciente, vamos a ver qué sale. Desconocía que era un miedo Desconocía que era un miedo, que era lo de dormir con la tele prendida a la luz. Lo veía tan común, dice María Rosa. Es que sí, es que, mira, yo no tengo, creo que la única persona de mi familia que duerme con todo apagado es mi abuela. Y lo hacía antes, ahora ya duerme con la radio. Así que algo activó un proceso de miedo en ella, ¿viste? Y después mis papás también, vos siempre veías que ellos se dormían con la tele prendida, pero la programaban para que se apague, ¿sí? Después de no sé cuántas horas la tele se apagaba, pero se dormían con la tele prendida. Es muy normal esto, ¿sí? Es normal, pero es patológico. No está bien, nosotros no deberíamos ni siquiera tener tele en la habitación.
pero ese es tema para otro curso y otra clase. No deberíamos tener nada electrónico en la habitación, porque las ondas de las ondas magnéticas de los electrodomésticos hacen que no podamos dormir bien, que nos levantemos cansados, que tengamos pesadillas. Yo 2 o 3 veces al mes no puedo dormir, a la noche siento que algo me observa, es horrible. Al otro día mucho cansancio, Nilda, y tendríamos que ir con Aspen. Y de última, si sentís que algo te mira, decirle, déjame de mirar que quiero dormir. A ver si no me contestan, dice Nilda, ¿sabe qué? Salgo corriendo. Porque estas cosas, sí, a veces, miren, en nuestras casas hay fantasmas. En todas las casas hay fantasmas. ¿Sí? Y esto es algo que lo tenemos que hablar, porque la casa es una energía viviente, y la energía viviente tiene seres que la protegen, que la cuidan. Juguemos a este cuento, ¿no? Juguemos a este cuento. Yo hace poquito me mudé en este lugar en donde estoy. Y yo cuando me voy a algún lugar, digo, chao, me voy, nos vemos en un rato. No, no tengo cámara acá, si no ustedes dirían, la profe está, debe ser divertido vivir con la profe. Pero cuando vengo digo, bueno, ya llegué, ya estoy acá, hola casa, hola fantasmas que viven en la casa. Y yo me río, pero un poco también es para normalizarme, porque yo a veces también siento que me miran. Entonces yo digo, debe ser fantasma que vive acá. Hay una película muy interesante que se llama Los Otros, ¿la vieron? Es de terror, porque te la venden de terror, ¿viste? Ahora, esta película se trata de que la chica vive en la casa y que en su casa hay fantasmas. Bueno, no les cuento el final, pues la tienen que ver. Está buena para verla. Y dice, sí, con la luz del pasillo duermo yo, dice Nati. Claro, vivimos con un mundo paralelo espiritual, con muchos mundos paralelos espirituales. Yo hago lo mismo, saludo y hablo. Bueno, gracias María Rosa. Gracias, gracias. Yo me duermo escuchando ondas deltas, cuencos tibetanos, pero si no los tengo, duermo igual. Así, sí. Está buenísima. La película de los otros está muy buena. Entonces, esto tiene que ver con los miedos Aspen, ¿sí? Esto tiene que ver con los miedos Aspen. Yo los percibo, pero siento que me cuidan. ¿De qué? Y no es que te cuiden, miren, yo no te hablaba y decía, los que vos amás, vos y los que vos amás están espiritualmente protegidos. Y yo decía, ¿cómo juegan con nuestra cabeza estos? Porque en el mundo de los espíritus no hay ataque. Ahora, vos decís, ¿por qué espiritualmente protegidos? Claro, porque en el mundo de los espíritus no pasa nada, pero no te están diciendo, acá están recontra reprotegidos. Acá lo pueden matar, le pueden acuchillar, le pueden hacer al cuerpo lo que quieran. Pero espiritualmente protegidos habla de otra instancia. Entonces, ¿me cuidan de qué? ¿Me protegen de qué? Y habría que ver si hay una parte de Eli que siente miedo, que seguramente que sí. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo, está este consuelo de te estamos cuidando, estás protegida, estás protegida. Nos ponemos el collar de San Benito, nos prendemos todos los símbolos y le ponemos no sé qué a la casa. ¿Sí? Pero en realidad es más por una condición, por una percepción de un miedo Aspen, ¿sí? De que me puedan lastimar, a que en verdad exista algo de qué cuidarme. Usted imagínense que Dios no se cuida de nada. No tiene que cuidarse de qué. ¿Hay preguntas con el miedo Aspen? ¿No? Bueno.
Miren, el área corporal reflejada es el nervio vago, estómago, hígado, vesícula biliar, páncreas, intestino y las glándulas adrenales. Cuando nosotros tenemos patologías en alguno de estas áreas corporales, podría llegar a estar manifestándose un miedo Aspen. ¿Sí? Es esta flor. Ahora vemos Mimulus. Mimulus es la flor para los miedos conocidos. ¿Sí? Es la flor para los miedos conocidos. Y ustedes fíjense que es amarilla y tiene manchitas rojas. Este arquetipo, ¿sí? El que va a estar representado con Mimulus, tiene que ver con el miedo primario con Phobos. Es decir, vieron que nosotros hablábamos de esta emoción que nosotros teníamos al nacer, de este miedo conocido. Bueno, de este miedo conocido va a hablar Mimulus, ¿sí? A ver. Entonces, fíjense que cuando el recién nacido, no importa qué tipo de parto hayamos tenido, se confronta a la misma experiencia de inermidad. Porque empezamos a responder a las experiencias de las limitaciones, ¿sí? Cuando nacemos. Entonces, al ser separado de su complemento anatómico, la placenta se encuentra enfrentado ante una nueva situación. El dolor físico, el bombardeo de los estímulos sensoriales, como la luz, el sonido, que es vivido 20 veces más amplificado que en el adulto, sin que él pueda hacer algo para impedirlo. Hay un libro, les voy a compartir después si les interesa, se llama la placenta, el chakra olvidado, y habla de cómo deberían ser los partos. ¿Sí? De hecho, de que deberíamos dejar la placenta hasta que el mismo bebé la pueda expulsar, que podría tardar de 1 a 2 días, o cuando deje de haber pulsación sanguínea de la placenta. Entonces recién ahí cortarla. Que nosotros cortemos la placenta ni bien nacemos, es como un proceso que es como agresivo, podría decirse. Eso por un lado. Después por otro lado, en las instalaciones donde nosotros tenemos hijos, hay muchas luces. Un quirófano tiene mucha luz. Entonces cuentan también que a lo mejor en el momento en el que el bebé nace, habría que empezar a resguardarse de la luz, por estas cuestiones de estímulos que empiezan como a hiperestimular el sistema nervioso. Imagínense, ¿eh? Qué bueno que no nos acordamos. Yo creo que no nos acordamos de nuestro nacimiento porque es hipertraumático. ¿Cuál es el nervio vago? El nervio vago es uno de los principales nervios que conecta el tórax, ¿sí? Y el cerebro. Es muy grande y conecta muchos procesos cognitivos, ¿sí? Tiene que ver con eso. También empieza por el tórax y la cavidad abdominal. Después les voy a pasar, me lo voy a anotar. Esperen porque yo no me anoto las cosas y soy un peligro. Hay una página muy bonita de anatomía que siempre las paso en el grupo Flores de Bach, en donde es súper cortito, súper simplificado los conceptos y es muy completa también para empezar a entender un poco cómo es que funciona y en dónde está cada cosa. Es muy importante para la que quiera. Entonces, la única respuesta que conoce y se encuentra está basada en un modelo filogenético que consiste en la aceleración de los ritmos cardíacos, respiratorios y el llanto. En suma, la angustia que le permite vivir. Pugna el triunfo de la vida, pero aún no tiene mucho que aprender para irse de ella. El bebé también atraviesa una extraña sensación como si no tuviera piel. Esto debe ser extremadamente raro. Su ser no tiene límites.
porque cuando estaba envuelto por el líquido amniótico se sentía contenido, ahora perdió la protección y son tantos los obstáculos que le impone la vida y que debe sortearlos correctamente como pruebas de supervivencia, que experimentará una emoción intensa, que es el miedo. Y esta huella le permitirá prever en el futuro los peligros, pero según cómo haya vivido la primera experiencia, de acuerdo con la forma como atravesó este miedo, este trauma, esta angustia en el nacimiento y el miedo a morir, hay muchos conceptos chamánicos que dicen que en el proceso del nacimiento nosotros experimentamos cómo es nuestro miedo a morir en realidad, porque nos sacan de un sistema y nos ponen en otro. Y el temor a morir será como podrá enfrentar luego con las vicisitudes de la vida. Entonces, ¿cómo resolvemos los miedos? Acá Mimulus dice, como resolviste el primer miedo siendo un bebé, vas a resolver los miedos durante toda tu vida. Ah, de esto hay que reírse, porque imagínense que acá encima somos todas re miedosas, ya está. Ahí entendemos los por qué. Entonces, como la persona asimiló, interpretó, transitó este primer evento traumático, bueno, va a marcar la diferencia de cómo resuelva después. Con suerte tuvimos una mamá amorosa, imagínate. Que no es el caso de la mayoría, les digo. Bueno, entonces, miren, la emoción y la personalidad Mimulus. El estado emocional Mimulus se refiere a los miedos de la vida cotidiana, a los asuntos de este mundo. La mente está tensa, presenta nerviosismo y desconfianza por la vida. Tiene temor por las enfermedades, temor por el dolor, temor por la pobreza, la soledad, las dificultades o el despertar de miedos específicos, como viajar en avión, el miedo a algún animal en concreto, al salir de noche, a hablar en público o cualquier miedo que nosotros podamos identificar. Las personas Mimulus son generalmente pasivas y cuando deben actuar ante una situación que les provoca temor, sufren de trastornos neurovegetativos, como la aceleración del ritmo cardíaco, temblores, sonrojamiento, transpiración y signos psíquicos como inhibiciones, tartamudez, se expresan mal, entrecortadamente o con un hilo de voz muy baja. El mundo exterior es vivido como amenazante, hostil y agresivo. La acción benéfica de este curador consiste en dar libertad dentro de las formas físicas. Tiene que ver con la carnalidad, las aceptaciones del cuerpo físico y el mundo material, sin dejarse amedrentar por ellos. Las personalidades Mimulus tienen que aprender que su esencia no cambia, pero que pueden fortalecer su debilidad gracias a adquirir valentía y fe en sí mismos y en el todo. Como dice Bach, la vida no pide al hombre más que aquello que puede enfrentar. Ahora, si Mimulus es la flor para las eventas, para las situaciones cotidianas de la vida, yo tomo mucho Mimulus. Creo que es de las flores que más he tomado en la vida. Es más, eh, ¿saben cómo se puede manifestar Mimulus? Con la contractura del trapecio, con la contractura de los hombros, que no la tiene encima. Cuando nosotros tenemos mucha contractura en hombros es porque estamos con miedo Mimulus. Hay algo en la vida que nos está dando, que nos da mucho miedo. Tiene que ver generalmente con los procesos de tomar decisiones, de crecer, ¿sí? De tener que transitar o afrontar algo, ¿sí? De que vos sabés que lo tenés que hacer y no querés, y te da miedo. Bueno, el cuerpo empieza a transitar todo un proceso químico muy interesante que tiene que ver con el miedo continuo, sostenido. Yo tengo miedo a los ascensores y a las escaleras mecánicas. Mimulus para mi marido, dice. A los ascensores y a las escaleras mecánicas. Cuando suben, me imagino. Nati.
más que cuando bajan, ¿no? A ver qué dice. Las dos cosas. Y ustedes fíjense que justo tanto las escaleras mecánicas como los ascensores nos facilitan la ascensión y el deceso también, ¿sí? Es un recurso que facilita. A lo mejor habrá en Nati una respuesta muy marcada, una percepción muy marcada de lo que me tiene que costar. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor, si puedo subir la montaña por un ascensor o por una escalera mecánica, a lo mejor Nati elija subir la montaña escalándola. Porque es como que, viste, es una creencia como que, bueno, está bien, pero un poco me tengo que sacrificar, está bien, pero un poco no creo en las cosas fáciles. Ah, este es mi escritorio. Acá está. Ahora sí. Entonces, las observaciones clínicas que encontramos son timidez, temblores, taquicardias, miedos, tartamudez, exceso de transpiración, dificultad en la expresión verbal y física y las fobias. Las áreas corporales reflejadas encontramos las cuerdas vocales, la garganta, el corazón, el estómago, las piernas, los pies y todo el sistema nervioso autónomo. Y esta es la flor de Mimulus. Es hermosa, ¿vieron? Miren, yo tengo en mi reloj que son las 17:28. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Sí, ¿qué ibas a decir, María Rosa? Ah, espérame. Ahora sí. A raíz de lo que estás comentando se me vino algo a la cabeza. Yo me levanto todas las mañanas con mucha contractura en las cervicales, ¿no? Entonces digo, debe ser la almohada, cambié la almohada, bueno, entonces. Hace 3 años que falleció mi esposo y yo reconozco que tengo miedo a morirme de noche. Claro, mira, Y ahora que vos lo decís es como que tuve una hilación. excelente, excelente. Bueno, hay que ir con Mimulus entonces, Ujú. ¿sí? Ahora, después tendríamos que ver eh, este miedo a la muerte, ¿sí? Porque sí, El tema es que vivo sola, entonces es como que nadie me encuentre. Ese creo que es el miedo. ok, ok, bueno, entonces no es miedo a morir, sino a que me abandonen. A lo mejor, viste, a mí me pasó cuando me pasó una situación similar a la tuya, cuando fallece mi pareja, yo me sentí abandonada. Ujú. Entonces a lo mejor no es tanto el miedo a la muerte, sino al abandono, ¿viste? Claro. Habría que, a lo mejor que Lo que a observarlo mí por me ese lado. llamaba la atención es que mi dolor en el cuello me levantaba y me levanto con mucho dolor, pero voy caminando y se me va. O sea que es momentáneo. Y cuando vos estabas hablando de los efectos esto de Mimulus, es como que me desencadenó todo. Claro, tiene que ver con el plexo de la garganta, tiene que ver con la comunicación. Y está regido por un elemental que es el aire. Y el aire es un elemental de energía masculina, ¿sí? Entonces, fíjate porque a lo mejor entre todo este movimiento energético de mucho proceso emocional haya cosas que, bueno, que a lo mejor te callaste o que a lo mejor te sentís culpable por haberlas maldicho a tu marido, ¿sí? Entonces eso empieza a desencadenar todo, entre el miedo, entre el abandono, entre la muerte, entre a lo mejor vos sentís que lo abandonaste y no que él te abandonó, ¿viste? Entonces tiene que ver como con muchos procesos. Habría que escribirlo, María Rosa. Tendrías que comprarte un cuaderno y escribir todo lo que nunca le dijiste
y todas las culpas que a lo mejor sentís. ¿Sí? Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Gracias, Gracias a vos. gracias. Bueno, Nilda, ya se fue igual. Bueno, y 31 volvemos, y 35 y 36, ¿sí? Dale. Bueno, volvemos. Volvemos. Muy bien. Acá ya se están los días de calor. Ya la que tenga pileta ya sabe. Miren, ahora entramos con Cherry Plum. ¿Sí? ¿Hay preguntas de Mimulus? ¿Hay algún miedo específico que quieran compartir con la clase? Yo les voy a contar uno, que estoy trabajando todavía. Me da un pánico tremendo crecer. La vida de adulto me aterraba. Por eso he sido una persona muy dependiente de mis vínculos. Ni ir a comprar sola podía. Miren que les digo en serio, ¿eh? Bueno, ese es mi miedo Mimulus. Yo le digo por eso, a mí me agarraron, me dijeron, el Mimulus es para vos. Y me metieron en una bañadera llena de Mimulus y me dijeron ahí, limpiate, limpiate. Es muy interesante. También los procesos Mimulus pueden activar la ansiedad. Yo a veces me doy cuenta cuando lo tomo, es que por ahí no tengo la contractura en el trapecio, pero estoy con un movimiento en la pierna como que, ¿vieron cuando que movés la pierna, la subís y la bajás, la subís y la bajás? Esos procesos de ansiedad muchas veces se me despiertan por los miedos Mimulus. ¿Sí? O esto también, cuando ahora ya no me pasa casi nada, pero antes de entrar en una clase, también me ponía que me sudaban las manos, me estaba con la pierna así, y muchas veces me encuentro que tengo como muy cerrado los hombros. Este es el efecto tortuga. Me escondo porque no quiero que me vean. ¿Sí? Este me escondo porque no quiero que me vean es el miedo a crecer. El paso desapercibido, así, el miedo a que me vean es miedo a crecer. Bueno, pero esos son mis miedos. No es que ustedes lo compartan en algún rasgo. ¿Miedo al examen será miedo a Bimulus? Sí, sí, Eli. Sí, sí. Tiene que ver con Mimulus. Sí. Al examen, miedo a ir al médico. ¿Sí? Miedo a ir al médico es un miedo Mimulus que muchas veces está como... ¿Miedo a ir al médico? Sí, es un miedo Mimulus. Miedo al diagnóstico es un miedo Aspen. Son como cosas distintas, aunque parezcan iguales. Bueno, tenemos acá Cherry Plum, la flor del cerezo, muy hermosa también. Y acá Cherry Plum se mete en una frecuencia que nosotros tenemos con el arquetipo de la sombra. Esta instancia representa lo que nosotros negamos, nuestra oscuridad, lo que más rechazamos de nosotros mismos, eso que no nos gusta y no se lo contamos a nadie, esos pensamientos feos que tenemos y no se lo contamos a nadie, bueno, esto trabaja esa flor. Los aspectos, bien, aquello que no queremos ver y que reprimimos. Los aspectos sombra son considerados por la persona como sus aspectos siniestros. Miren que esta interpretación nos enferma la vida, la cabeza y el alma. El reprimir la parte oscura, el negarlo,
el rechazarlo. Sin embargo, la función de la sombra es también la de dar cuenta de los medios innatos que los hombres tienen para sobrevivir. Estas tendencias primitivas y arcaicas están asociadas desde el punto de vista filogenético con mecanismos de adaptación que la especie humana utilizó en su proceso de evolución. La sombra actúa a cualquier precio, simulando, ignorando o resolviendo un conflicto por medio de la agresión, hacia los otros o hacia sí mismos. La autoagresión puede aparecer entonces como psoriasis, eczemas, accidentes domésticos, estaba cortando la cebolla y me corté el dedo, etc. Y la heteroagresión como violencia física y verbal. Ahora, Cherry Plum se refiere a la pérdida de límites, al estar fuera de sí o desbordado. Generalmente está acompañado de miedo a suicidarse, a tener una crisis o a volverse loco. La personalidad de Cherry Plum vivencia su mundo interior como amenazante. Nosotros veíamos que Mimulus veía el mundo externo como amenazante, le daba miedo lo de afuera. Cherry Plum empieza a sentirse amenazado por su propio mundo interior. Por eso esta ansia de querer reprimirlo, de querer controlarlo, ¿sí? Porque se siente amenazado por su manera de pensar, de vivir. Entonces la personalidad de Cherry Plum vivencia su mundo interior como amenazante y utiliza los estímulos del mundo externo como detonantes. Es decir, es tan frágil como una bomba, Cherry Plum. ¿Sí? Cualquier cosa que lo roce, cualquier estímulo que, ¿sí?, que lo mueva de lugar 3 centímetros, bueno, explota, ¿sí? Se descontrola. Esta modalidad se manifiesta con impulsos de hacer o pensar cosas peligrosas, malas, prohibidas, autodestructivas y destructivas. Un ejemplo son las tendencias adictivas, que van desde la manera de vincularse afectivamente hasta el uso de drogas. La dinámica de Cherry Plum consiste en un proceso en el cual la persona siente que ciertas representaciones escindidas y escotomizadas de su conciencia empiezan como un proceso de afloramiento. Esta alternativa resulta intolerable para el yo, que en el afán de evitar dolor niega la posibilidad de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Que la persona que está en estados o en personalidades Cherry Plum activa un proceso en el que su psicología empieza a mostrarse tal cual es, porque lo que motiva a un Cherry Plum es la represión. Voy a poner un ejemplo, que es bastante normal, En los casos de violencia de género o en violencia en general, pero vamos a hablar de la violencia de género, muchas veces hemos escuchado que el agresor le dice a la víctima, me haces poner así, o yo no me controlo, o mira lo que me hiciste hacer. Bueno, estas cuestiones que nosotros tenemos de mirar lo que me hiciste hacer es un caso de Cherry Plum. No es que la persona siempre es así de agresiva, pero cualquier estímulo externo hace que se descontrole y se ponga agresiva. En el instante ese en el que se siente el fuego, el afloramiento de esta conducta destructiva o autodestructiva, es cuando nosotros tenemos el momento de tomar la decisión. El tema es que en el autodescontrol, como nosotros tenemos mucha ignorancia en base a estas cuestiones psicológicas, nosotros bueno, no nos controlamos. ¿Sí? Se ve en los casos de violencia de género, se ve en el caso del consumo de drogas, ¿sí? En los periodos de abstinencia, este descontrol que el cuerpo te pide droga, ¿sí? A mí me pide pan. Antes me pedía cigarrillos. Yo siempre cuento que en el colegio tenía un compañero que consumía Paco, ¿sí? Heavy.
Y cuando se quiso desintoxicar, lo teníamos que sacar del baño con procesos de abstinencia muy marcados. Entonces, estos procesos de descontrol hacen que se active el cherry plan, porque muchas veces nosotros los cambios que hacemos, lo hacemos por represión y no por calidad de vida. ¿Sí? Tanto la persona que golpea a otra y le dice, mira cómo mira cómo me pongo, mira cómo me haces poner, también ahí hay una lucha interna de que a lo mejor la persona no quiere ser agresiva, ¿sí? De que a lo mejor la persona no le gusta ser agresiva, pero no tiene el verdadero conocimiento para poder controlarlo y sanar esa herida, ¿sí? Bueno, después podemos armar este tema también y ver cuál de los dos es más autoagresivo que quién, el que permite la violencia o el que la vive. Cada loco con su tema, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hablar de esto. Nosotros vemos casos de mucha violencia. Hay violencia de la heteronorma y después nosotros vemos, por ejemplo, la violencia en este caso de fumar. ¿Esta flor sirve cuando estás en proceso de dejar de fumar? Sí. Sí sirve. Sí. Porque te ayuda en la observación de la abstinencia, te ayuda en el proceso del control, del autodominio. Te da una perspectiva correcta de lo que es tener claridad en la mente. Un caso de Cherry Plum, miren. Como bien decimos acá, que puede ir desde una manera de vincularse afectivamente con el otro a un consumo de sustancias, ¿sí? No se olviden que estamos viendo el grupo de los miedos. Y este proceso de descontrol se utiliza porque hay demasiado estímulo en la zona adrenal, en la adrenalina. ¿Sí? Hay mucho estímulo en esta zona. Entonces, bueno, es como si la represión viniera, lo que yo reprimo viniera como agazapadito, como escondidito, esperando la oportunidad para reventarme en la cara. ¿Sí? Las crisis Cherry Plum son modos de negación y desconocimiento. Es como una manera de no enterarse, como en este caso en la crisis epiléptica. Damos un ejemplo de la crisis epiléptica, es un caso de Cherry Plum. ¿Sí? La epilepsia es un proceso de muchísima agresión. Las personas que tienen esta condición es porque son personas que vienen con una interpretación de la vida muy violenta. ¿Sí? Vienen con una interpretación de la vida muy violenta, casi tan violenta como el que golpea al otro. Este impulso que hace Cherry Plum, ¿sí? De casi no darse cuenta, porque digo yo que puede, por ejemplo, servir para los procesos de químicos adictivos o en el caso del fumar. Muchas veces me ha pasado, cuando todas las veces que yo quise dejar de fumar, no sé qué pasaba, en qué momento, que yo tenía un cigarrillo en la mano. O un pan. Bueno, cada uno con lo suyo. Pero es como que se hace un bache en ese momento en donde se te imposibilita la toma de la decisión porque es más fuerte la necesidad química. Entonces hay como un proceso de negación entre la voluntad real lo que te pide el cuerpo. También nosotros vemos, no sé, en los casos de gente que mató a su vecina de 300 puñaladas. Y vos a lo mejor hablas con la persona y que no se dio cuenta. Porque en esa instancia de descontrol, la persona pierde la noción del tiempo y la posibilidad de tomar decisiones. Claramente que igual el que mete 300 puñaladas no está bien de la cabeza. Lo podemos entender, pero quiero que veamos hasta qué magnitud puede haber un cherry plum. ¿Sí? Miren que nosotros venimos a una sociedad que está muy lastimada. No es que haya buenos y no es que haya malos, es que hay gente que está lastimada. ¿Cómo se relaciona el cherry plum con la psoriasis?
Porque el cherry plum es un proceso que empieza a descontrolar. Es algo que yo no puedo controlar. Generalmente todas las enfermedades autoinmunes tienen que ver con el cherry plum, porque la persona siente que no tiene control sobre sí misma, entonces el cuerpo empieza a agredirse. No es que el cuerpo se agreda, es que yo tengo otros patógenos, ya hay toxina en el cuerpo, ¿sí? Pero tiene que ver con eso. Generalmente todas las enfermedades autoinmunes tienen que ver con que hay un proceso de descontrol interno. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Y va el jugo de apio también. Soy re fan del jugo de apio, no saben la maravilla que es. Un regalo de los dioses es. Miren. Cherry Plum lo que nos ofrece es la posibilidad de darnos cuenta, de hacernos cargo, de tener una honestidad, de tener un diálogo honesto entre lo que nosotros estamos reprimiendo, ¿sí? Y lo que nosotros queremos ser. Ahora vamos a hablar de esto. Miren, observaciones clínicas: bulimia, anorexia, obesidad, alcoholismo, tabaquismo, drogas, represión o desenfreno sexual, epilepsia, asma, psicosis, neurosis obsesiva, melancolías, intentos de suicidio y conductas autodestructivas, disnea, convulsiones, temblores, descontrol de esfínteres, enuresis, encopresis, y me falta enfermedades autoinmunes que se las podemos agregar. Área corporal refleja, piel, tono muscular, extremidades, aparato respiratorio, corteza cerebral y motricidad. Estas cosas que suceden, que nosotros estamos criados para negar, ¿sí? Porque yo creo que si nosotras, o si les preguntaría, ¿me podrían decir un pensamiento oscuro que tengan? ¿Me lo dirían? Seguramente que no. ¿Por qué? Porque estamos criados para callarlo, taparlo y decirlo, y a lo mejor si yo te digo algo oscuro, no es lo más oscuro que haya pensado, porque la mente tiene un mecanismo para resguardar y proteger esto que me dijeron que está mal, porque no se piensa en matar, no se piensa en matarse, no se piensa en abandonar, no se piensa en abortar, no se piensa en qué sé yo, no se piensa en violar a la gente, a menos que seas alguien que resuelva distinto. Pero nosotros estamos criados y como apelmazados en esta manera de resolver. No cuentes la sombra, no cuentes, reprimilo. Y la represión que nosotros hemos hecho, más condiciones, ¿sí? Genéticas, socioculturales, kármicas, álmicas, tiene que ver con el despertar de ciertas patologías. Hasta que nosotros no hablemos verdaderamente lo más oscuro que hayamos hecho, hayamos pensado o hayamos dicho, no nos vamos a poder, no nos vamos a poder sanar a un 100%. ¿Sí? Porque ustedes imagínense que, bueno, que no se puede. Es como, ¿vieron cuando van a la casa de alguien y les dan ganas de ir al baño? No a hacer pis, no a orinar, sino a defecar, a hacer caca. Hay mucha gente que no puede hacer caca en un lugar en donde no sea la casa. Ahora, ustedes imagínense que se van de... Miren, no es que yo conozca sus vidas. Imagínense que ustedes se van de vacaciones y de verdad no pueden ir al baño a un lugar que no sea el de la casa. Entonces están 7 días en la casa, en la playa, sin poder ir al baño. Van el último día y de tanta constipación, de tanto estreñimiento, no pueden ni siquiera ir. Eso se pudre adentro. Ya está podrido, se sigue pudriendo y los jugos de las heces empiezan a mezclarse con los jugos gástricos y después nosotros nos estamos retroalimentando del jugo de las heces. Eso por un lado. Miren que esto pasa en el cuerpo. Imagínense con todas las cagadas álmicas que tenemos y no decimos.
y las guardamos, la tapamos, la tapamos, la tapamos, la tapamos. Bueno, de ahí vienen muchas de las patologías, de ahí vienen muchos de los traumas. Porque nosotros callamos, 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 reprimimos, reprimimos, queremos controlar eso que pensamos, la parte oscura que tenemos, porque en la sociedad se me dijo que así no se pensaba. Bueno, vamos a meditar un poquito. ¿O me van a contar algo oscuro de ustedes? No, ¿no? Todavía no. Todavía es muy temprano. Todavía es muy temprano para andar contando esas cosas. Bueno. Vamos a cerrar los ojos. La espalda, de ser posible, lo más derecho que pueda. La visión va al entrecejo y la vista al horizonte. ¿Sí? La posición de la cabeza al horizonte, como si estuviese mirando un sol. Respiro profundo. Inhalo por nariz. Retengo y exhalo por la boca. Con cada inhalación aprovecho para seleccionar del aire su energía vital. Tomo la energía vital del aire en cada inhalación. Y con cada exhalación me relajo un poco más. Inhalo la paz. Acepto la paz. Y exhalo las toxinas, el miedo, las guerras mentales. Inhalo la certeza. Acepto la certeza. La dulzura de todos los seres. La acepto. Exhalo los miedos, el control y la desconfianza. Si hay bostezos, bostezo bien grande, sin taparme la boca. Y si hay lágrimas, no me seco. Inhalo el poder divino de mí.
a través del aire. Exhalo la baja estima, el yo no puedo, el yo no sirvo. Lo exhalo, lo saco de mi cuerpo. Vamos a hacer respiraciones fuertes y grandes. Voy a hacer una para mostrarles y luego haremos 3 más. Inspiro por nariz. Exhalo haciendo ruido por boca. Vamos todas juntas ahora. Inhalo. Puede haber calor, pueden haber temblores, mareos. Me concentro y doy las gracias. Gracias al universo por esta oportunidad. Gracias a cada una de ustedes por ser y estar. Gracias por permitirnos compartir. Gracias por las risas. Gracias por la asistencia de nuestros guías y nuestros ángeles. Gracias. Gracias. Abrimos los ojos. ¡Ay! Está para la fiesta, para la siesta ahora. Ya es tarde para dormir la siesta. Bueno. Gracias. Nos vemos en la clase que viene. ¿Sí? Terminamos con el grupo del miedo, ya empezamos con incertidumbre. Mire que esto va así. Si quieren hacer la lista de las perversidades de sus mentes, lo pueden hacer. La lista de sus miedos también. Lo compartimos, nos reímos y nos sanamos. Les mando un beso. Que tengan buena semana. Nos vemos.